Y ya está, empezamos la clase, ya la estoy grabando. Y bueno, chicos, ustedes habrán visto el video de presentación, que en realidad lo que nosotros hicimos fue enmarcar, ¿no?, la teoría de los signos de Peirce en función de este marco que pensamos más desde la filosofía, ¿no? Y ahí veíamos una distancia con respecto al planteamiento de Saussure, ¿no es cierto? Y en realidad Peirce está pensando en los signos en función de distintos modos, ¿sí? El de los signos sería el más acabado, el más completo, de distintos modos para aprender la realidad, para conocer el mundo. Y ese conocimiento no solamente tiene que ver con el conocimiento científico, o sea, cuáles son los modos del conocimiento científico, sino de la vida ordinaria, cómo los hombres aprendemos la realidad, cómo los hombres conocemos el mundo. Entonces él había establecido, ¿no?, que él observaba tres operaciones que se van complementando: la primeridad, la segundidad y la terceridad. La primeridad tendría que ver con la impresión que tenemos del objeto, ¿no es cierto? La primeridad está vinculada con la cosa en sí. La segundidad implicaría el acontecimiento, cuando me encuentro con ese objeto y compruebo esa impresión que tenía. Y la terceridad estaría marcada por una mediación. Ahí los signos empiezan a mediar. Y en general tendría que ver con relacionar la cosa con el acontecimiento, con la experiencia de la cosa, en función de una ley que a veces se traduce como convención, a veces se traduce esa ley como hábito, ¿sí? Y ahí estaría lo que Peirce reflexiona sobre los signos, ¿no es cierto? ¿Alguna duda sobre esto? Después lo vamos a ir viendo. Lo único que yo quiero remarcar ahora, esperen que me saquen los participantes y si llega a venir alguien no los veo. Lo único que me gustaría remarcar a mí ahora es que estas operaciones, lo dije en el video, pero por las dudas lo asiento, estas operaciones que tienen que ver con cómo conocemos el mundo desde esta perspectiva, ¿sí?, solo nos va a servir a nosotros, porque hay distintas interpretaciones de la obra de Peirce, solo nos va a servir para enmarcar la teoría de los signos, nada más, después las olvidamos, ¿sí? Para los fines de esta clase, que el parcial va a estar concentrado en esta clase, eso nos permitió tener el marco para entender esta teoría de los signos, ¿sí? Después, listo, no volvemos a aplicar primeridad, segundidad, terceridad, aunque ustedes encuentren resonancia con las tríadas que vamos a ver hoy, porque en realidad no tenemos material de dónde sustentarnos para hacer esas lecturas, en los recortes, en función de los recortes que ustedes tienen que leer, ¿sí? Entonces todo esto nos sirve como marco, pero lo dejamos ahí, como marco para entrar a la teoría de los signos. Disculpe, una compañera dice que no está escuchando la explicación. ¿Y el resto la escucha? Sí, yo sí. Entonces esta compañera debe tener un problema de audio. Que revise el programa y que revise su audio. En el programa hay una forma de configurar el sonido, hay una ruedita abajo, fíjate ahí. Bueno, entonces, terminado de aclarar esto, otras aclaraciones preliminares antes de entrar a las dos tríadas que yo le indiqué que tenían que leer bien para hoy, ¿sí? Diferencias con Saussure y similitudes con Saussure. Una gran diferencia. Para Peirce, cualquier cosa puede ser un signo, ¿sí? Cualquier cosa. Siempre que represente algo para alguien, ¿sí? Esa sería la clave. O sea, como Saussure, el signo es una representación.
Fíjense que es tan fuerte esto que uno de los elementos del signo se llama representamen, ¿no es cierto? Entonces la idea de representación sigue estando. Entonces, como Saussure, el signo es una representación, pero cualquier cosa tiene potencialidad de ser signo para Peirce, ¿sí? Entonces, en tanto que para alguien la piedra representa dureza, una piedra es un signo, ¿está? Entonces, esto con Saussure no estaba no se percibía tanto. Lo de Saussure estaba más vinculado con los lenguajes, ¿no es cierto? Con los sistemas, con signos que se relacionaban con otros signos, no con objetos. Acá un objeto puede ser un signo. Entonces, esa es una aclaración importante. Las siguientes aclaraciones que van de la mano. A diferencia de Saussure, los signos no forman sistema en Peirce. La noción de sistema no nos sirve, no está enfocado desde ahí, ¿sí? No está enfocado desde la noción de sistema esta teoría. Lo que nos va a servir para entenderla es la idea de proceso, ¿sí? Porque la forma que tienen los signos de comunicar, o sea, la experiencia de una comunicación a través de los signos, Peirce la llama semiosis. Y la semiosis es un proceso. ¿Está? Bien, ¿dudas por ahora? Voy a ver el chat. Es un lío cuando comparto pantalla. Acá alguien ayudando con el audio. Listo, no hay dudas. Bien, seguimos entonces. Entonces lo primero que tendríamos que ver es qué definición de signo da Peirce, ¿no? Y acá yo hice un recuadrito de una cita del autor. Y fíjense, porque esto después se va a relacionar con lo que un estudiante me preguntó, ¿sí? Un signo o representamen es algo que para alguien representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. O sea que ya en la idea de signo, el signo no es el objeto, el signo es una representación del objeto, ¿sí? Ahora, ¿ese signo representa la totalidad del objeto? No, solamente representa algunas ideas ese objeto. ¿Los signos representan la totalidad de lo real? No, solamente algún aspecto, algún carácter, alguna cualidad, y en otro momento lo va a decir una suerte de ideas, acá abajo. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o tal vez un signo aún más desarrollado. Este signo creado es lo que yo llamo interpretante del primer signo, interpretante del representamen. Entonces fíjense chicos, acá esto es importante y vuelvo a la introducción. Acá Peirce quiere evitar psicologismo, quiere evitar que vos entiendas como interpretante a una persona. El interpretante no es la persona que interpreta, sino el signo creado en la mente del otro. ¿Está? Primera definición provisoria de interpretante, es más complejo, pero no es una persona, es otro signo. Aviso porque ya este programa me está mandando cartelitos que cuando nos desconecte volvemos a entrar al mismo link. Bien, entonces, seguimos con la definición. El signo está en lugar de algo, su objeto. O sea, ven la diferencia, el signo no es el objeto, sino que es una representación de ese objeto, ¿sí? Está en lugar de ese objeto, no en todos sus aspectos. Volvemos acá, al principio. Cuando decía en algún aspecto, carácter, yo agregué cualidad, y acá reformula y dice, está en lugar de ese objeto no en todos los aspectos, sino solo con referencia a una suerte de idea, que a veces es llamado el fundamento del representamen. ¿Sí? Entonces, esta definición de signo
y acá vienen los diálogos que ustedes, las preguntas que ustedes me han hecho, que yo tomé la de las dos comisiones, porque en realidad las fuentes son las mismas, la profe es la misma, así que uní las dos comisiones, todas las preguntas de las dos comisiones. Esta es la representación gráfica que se suele hacer, ¿no?, de esta definición. Entonces acá hay preguntas de los compañeros que pueden ser interesantes. El signo puede ser definido por las partes que los componen. Representamen, objeto, interpretante, ¿esa sería la totalidad del signo? ¿O el representamen es el signo en sí mismo? Está bien la pregunta, porque vieron que él siempre dice un signo o representamen, ¿no? Yo creo que para entender esto, ¿no?, la compañera, ¿qué está haciendo? O el compañero, ¿qué estás haciendo? Está pensando que estas son partes, como en Saussure, ¿se acuerdan? Que el signo tenía dos partes, significados, significantes, que era una totalidad, pero que tendría estas dos partes. Yo creo que en Peirce, para entender bien esto, no tenemos que pensarlo como partes. Piensen como elementos de un proceso. Que la semiosis es esto, ¿no? La semiosis es esta relación. Piensen en relaciones, no en partes. Entonces estos serían los elementos de un proceso. No, algo adquiere algo, un objeto, no en todos sus aspectos, sino en ciertas ideas, en algunos aspectos, algunas cualidades de ese objeto son representadas en un signo, ¿no? El signo representa esto. Y a su vez, esa representación va dirigida a alguien, intenta provocar un efecto en otra persona. Y ese efecto, el resultado de ese efecto es otro signo, ¿sí? Entonces, me parece que la clave acá es entender que esto no son partes, como en Saussure, sino que esto en realidad serían elementos de un proceso, que la semiosis es un proceso, ¿sí? Entonces ustedes van a dejar de ver partes determinadas, marcadas, aspectos marcados del signo, para ver un conjunto de relaciones, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces, fíjense, en la otra comisión creo que fue esta pregunta, pero igual la incorporé porque es interesante, porque venimos trabajando con Saussure y están las ideas de Saussure dando vueltas. Entonces, un estudiante pregunta, esta relación entre representamen y objeto, esta, ¿no? Obviamos esta, que es la que está dirigido hacia alguien. Entonces dice, esta relación entre representamen y objeto, ¿implicaría pensar que la lengua es una nomenclatura para Peirce? Bueno, en realidad, cuando yo tomo la palabra objeto, ¿no? Imagínense un signo, la palabra gato, ¿no? La palabra gato, ¿es el gato? No, representa al gato, ¿no? Lo representa por una convención, la lengua sabemos que es convencional, arbitrariamente hemos decidido esos sonidos, ¿no?, para representar al objeto gato, ¿no? Bien, es una representación la palabra. Para Peirce sería un símbolo. ¿Por qué? Porque el lazo que une el representamen al objeto sería producto de una asociación de ideas, de una convención, ¿está? Bien, entonces yo tengo esta palabra, gato. Entonces el compañero está pensando, si la palabra gato se relaciona con el objeto gato, entonces Peirce está pensando en esta idea de nomenclatura, ¿no? En la idea de que están las cosas y están las palabras. Entonces las palabras son como etiquetas que se le ponen a las cosas. Está el gato, que ahora en cualquier momento pasa mi gata por acá, que se está quejando. Está el gato, ¿sí? Y está la palabra gato que actuaría como etiqueta, ¿está?
Entonces, podríamos pensar que esta relación es la idea de nomenclatura, ¿no? De Saussure. Sin embargo, Peirce hace una diferencia, y acá lo salva, de esta idea que habíamos visto del sentido común, de pensar el lenguaje como nomenclatura, lo salva. ¿Por qué? Porque él dice que el objeto, en realidad hay un objeto dinámico y un objeto inmediato. Lo que el signo representa no es lo real, no es la cosa. Volvemos a la definición. Son ciertas ideas de la cosa. Al fin y al cabo lo que representa es una representación, ¿sí? Es la idea que tenemos de gato, ¿sí? No el gato en sí, ¿está? Entonces lo que él hace, la distinción que él hace, es entre objeto dinámico, que son todas las posibilidades que tiene ese objeto de ser representado, y objeto inmediato, que es lo que se está representando en ese signo en particular, ¿sí? La idea más o menos compartida de lo que tenemos hoy en día, lo que es un gato, ¿no? Que es muy diferente, por ejemplo, a la idea que tenían los egipcios de lo que era un gato. Es distinta, ¿sí? Entonces, el gato es la cosa que siempre existió, que está ahí, ¿no? Pero nosotros cuando decimos gato no estamos pensando en que es un dios, estamos pensando que es un animal, que es doméstico, ¿no? ¿Se entiende? Ahí hay un ruido extraño. ¿Algo pasó? ¿Ustedes siguen viendo el Power? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, a mí se me movió toda la pantalla. Algo hice mal, no sé qué es. Bien, ¿alguna duda con esto? No, profe. ¿No? Seguimos, entonces. Acá otro compañero me dice, entiendo, pero no tan claro el proceso del signo. ¿Cómo se va codificando el signo con el objeto y el interpretante con ejemplos? O sea, lo que estaba solicitando la compañera o el compañero era un ejemplo, ¿sí? Entonces yo no sé si ustedes ven bien, cada vez que me muevo un lío, chicos, yo no sé si ustedes ven bien esto que está acá. ¿Lo ven? ¿Lo visualizan? Sí, se ve. Se ve. Es un dije, ¿sí? Es una cruz, pero es un colgante, ¿no es cierto? Entonces imagínense que este es el representamen, ¿no? Toma ciertas cualidades del objeto cruz, ¿no es cierto? Hay un juego estético con las líneas, ven que es bastante simétrica esta cruz. También se supone que las personas que llevan, no necesariamente, ¿no? Pero las personas que llevan una cruz colgante podría simbolizar a una religión, ¿no es cierto? A una de las religiones de las iglesias cristianas, por lo menos, ¿no? Y es un dije, o sea, de la cruz, el aspecto que tomó no es el aspecto de, qué sé yo, de indicación de una tumba, sino que lo que está tomando, bueno, es un colgante, un adorno, ¿está? Entonces, el objeto presenta muchas potencialidades para ser representado.